empezar a trabajar o a trazar un pantalón, debo entender cómo funciona dicho pantalón. Entonces, voy a tomar el pantalón de mi básico y lo voy a calcar para que podamos entender un poco más por medio de colores cómo funciona. El pantalón es un plano que sale montado, quiere decir delantero y posterior sale sobre el mismo plano. Si alcanzan a ver, el posterior viene siendo el de color y el delantero viene siendo el que se mantiene en color negro. Para poder entender cómo funciona voy a hablar un poco desde su construcción. Entonces, tomo acá y si reviso desde el manual me dice que para poder ubicar cintura necesito tomar 1/4 de la cintura más pinza más costura. Para poder ubicar cadera necesito saber cuánto es 1/4 de cadera más costura. Si me voy hacia la parte del delantero me dice 1/4 de contorno de cintura más costura, 1/4 de contorno de cadera más costura. ¿Por qué hago esta aclaración? Antes de empezar a patronar un pantalón necesito saber o identificar cómo funcionan las costuras. Cuando yo hablo de un pantalón estoy hablando que tengo un contorno en cintura, un contorno en cadera y tengo contornos separados o contornos diferentes que hace parte o referencia a las piernas. Quiere decir que si yo estoy trabajando de esta manera, tengo acá de cintura a cadera, de cadera a rodilla y de rodilla a bota, ¿cierto? Tengo acá, tengo acá, tengo acá, cintura, y esta sería la base de mi pantalón. ¿Qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles son los puntos claves de este pantalón? Si yo trabajo o separo estos contornos, tengo contorno completo cintura, contorno completo cadera, contorno diferente rodilla y contorno diferente bota. Quiere decir que el pantalón yo lo trabajo es de esta manera. Es decir, únicamente tomo o separo una parte y una parte del pantalón. Si ustedes revisan este dibujo que tengo acá con este plano, básicamente lo que estoy diciendo es que para poder trazar un pantalón necesito saber o necesito identificar únicamente la 1/4 parte del cuerpo, pero que en rodilla y que en bota corresponde al contorno completo. Espero que haya sido clara la explicación. En este caso, si yo sigo con este dibujo que tengo en esta parte de acá, voy a reteñirlo en negro. Digo que paso por centro frente, cintura, cadera y por ende tiro, ¿cierto? Que aunque no se ve, va hacia la parte de abajo. Paso por bota y rodilla y por costado paso por cintura, cadera, bota, rodilla y vuelve y termina en cintura. ¿Por qué hago esta marcación o esta selección? Esto lo estoy duplicando para que quede el delantero y obviamente tendría que hacer un posterior aparte para que quede el posterior. Si yo reviso, cuando yo los vaya a unir, voy a necesitar costura ¿por dónde? Necesito costura por centro frente. Voy a utilizar otro color. Quiere decir que por centro frente voy a dar 1 centímetro a cada lado. Necesito costura por costado. Quiere decir que por costado voy a venir y voy a dar 1 centímetro a cada lado y necesito costura por rodilla o bota. Si yo hago esta operación, aquí básicamente lo que estoy diciendo es, tengo 1 centímetro, tengo 1 centímetro y pues tengo 1 centímetro. Si yo estoy duplicando esto, al decir por cintura 1 centímetro y 1 centímetro, 1/4 parte del delantero, cuando lo duplique tendría entonces al lado derecho otro centímetro y otro centímetro. Quiere decir que solamente para poder tener el delantero necesito 4 centímetros, ¿cierto? Quiere decir que para poder tener el posterior necesitaría 8 centímetros. Como yo única y exclusivamente voy a trabajar con 1/4 partes, quiere decir mitad del delantero, mitad del posterior, lo que voy a decir entonces ya no es que voy a trabajar lineal, sino que me voy a imaginar aquí delantero y posterior y digo que necesito 1 centímetro por costado para el delantero,
1 centímetro por costado para el posterior, 1 centímetro por costado para el delantero y 1 centímetro por costado para el posterior. Quiere decir que en el plano yo debo ir dando margen de costura. ¿De qué manera? 4 centímetros por cintura, 4 centímetros por cadera, 4 centímetros por tiro, 4 centímetros por rodilla y 4 centímetros por bota. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de mi contorno. Ya después de tener esto claro, voy entonces a analizar de qué manera distribuyo estos 4 centímetros. Resulta que si yo estoy trabajando pantalón, el pantalón en este caso debe tener margen de costura en la parte del delantero, en la parte del posterior. ¿Por qué partes? Ya dije que por cintura, por cadera, cadera va hacia la misma proporción de tiro, por rodilla o por bota. ¿De qué manera voy a dar esa amplitud o de qué manera voy a trabajar? En este caso, para la cuarta parte del delantero me dice que por cintura necesita 1 centímetro y 1 centímetro, quiere decir 2. Que para la cuarta parte, quiere decir la mitad del posterior, necesita 1 centímetro y 1 centímetro, quiere decir 2. Si me voy por cadera, necesito 1 centímetro y 1 centímetro hacia la parte del delantero y 1 centímetro y 1 centímetro hacia la parte del posterior. Si me voy por rodilla o por bota, necesito entonces 1 centímetro hacia el delantero, 1 centímetro hacia el delantero, quiere decir 2, y si me voy por el posterior necesito 1 y 1 hacia la parte del posterior. Quiere decir que en total esta sumatoria siempre va a dar 4 centímetros. La pregunta es, ¿de qué manera hago distribución de este margen de costura? ¿Cierto? Entonces, teniendo claro ya cómo funciona el margen de costura, voy a venir y voy a definir de qué manera trabajo el margen de costura. Entonces, vuelve y juega. Fíjese en lo que acabé de hacer acá, lo voy a pasar acá ya de una manera mucho más limpia. Del delantero y del posterior tengo que dar margen de costura por cintura, por cadera, por rodilla y bota. Y ya sé que la sumatoria de estos debe dar 4, 4 y 4. ¿Qué debo tener en cuenta? Por cintura, si yo hago la división o la circunferencia de mi cuerpo, si esta es la cintura, tengo exactamente la misma proporción hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior. Quiere decir que de estos 4 centímetros voy a venir y voy a dar 2 centímetros hacia el delantero, 2 centímetros hacia el posterior para que al final me den 4 centímetros. Por cadera, resulta que la proporción de una cadera, por lo general, por más desnalgada que sea la persona, tengo mi contorno y de aquí a acá es mi centro, mi delantero, perdón, y tengo la parte del posterior. Quiere decir, siempre voy a tener más protuberancia hacia la parte del posterior. Esta es mi cintura, esta es mi cadera. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy trabajando el pantalón me dice tanto para la parte del posterior como para la parte del delantero, tome su contorno y divídalo en 4 partes iguales. Si yo lo divido en 4 partes iguales, estaría dejando igual la parte del delantero y la parte del posterior. Aquí lo que me interesa es que la parte del posterior quede más grande que la parte del delantero. Quiere decir que en margen de costura voy a venir y voy a dar 1 centímetro de estos 4 centímetros hacia el delantero y hacia el posterior voy a dejarle 3 centímetros. Por rodilla o por bota. Si yo reviso un pantalón, cuando yo coloco posterior y delantero, siempre me voy a dar cuenta que el posterior monta sobre el delantero. Quiere decir, el posterior es más grande que el delantero. En este caso, si tengo mi cintura que va proporcional, si tengo mi cadera que es un poco más grande hacia el posterior, la rodilla y la bota tiene que ser con la misma proporción de la cadera. Quiere decir, debe quedar más grande el posterior que el delantero. Entonces, de estos 4 centímetros, digo que hacia la rodilla o hacia la bota no voy a dar nada de margen de costura en delantero y voy a dejar los 4 centímetros hacia la parte posterior. ¿Qué quiere decir? Si usted revisa acá, en el dibujo o en el plano, esta diferencia que tengo entre delantero y posterior por rodilla y esta diferencia que tengo entre delantero y posterior por bota equivale al margen de costura. O sea que desde el delantero dijeron
2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro, 2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro. Que si usted revisa acá, la diferencia que tengo entre este punto de cadera posterior y entre este punto de cadera delantero es el margen de costura que aquí me está indicando. Quiere decir que el posterior me está quedando 2 centímetros más grande que el delantero, simplemente por margen de costura, porque estos dos puntos están trabajados con la cuarta parte del contorno de cadera. Y si yo reviso la cintura viene siendo la misma medida de aquí a aquí, la misma medida de aquí a aquí. ¿Cuál es la diferencia? La pinza. Ya después de tener esto claro, este cuadrito de acá, que lo que me está diciendo es cómo distribuir el margen de costura de un pantalón, que siempre va a ser 4 centímetros, ya lo expliqué acá abajito cómo es que funciona, ¿cierto? De acuerdo a el cuerpo. Y debo tener en cuenta, vuelvo y repito, voy a dar margen de costura por la parte del delantero, por la parte del posterior, en este caso mitad del delantero, mitad del posterior. ¿Por dónde doy margen de costura? Por cintura, por cadera, por rodilla o bota. ¿Y cuánto debe dar? Todo debe dar 4 centímetros, pero como el posterior siempre debe quedar más grande que el delantero, lo que estoy haciendo es, desde cintura, que tiene la misma proporción, por delantero doy 2 centímetros delanteros, 2 centímetros posterior para que me dé 4 centímetros. Por cadera, que debe quedar más grande simplemente por volumen. Si aún no lo ha entendido, por favor pause un momento, vaya al espejo y revise que usted tiene más volumen hacia la parte de atrás que hacia la parte del delantero. Si yo vengo y hago acá el dibujo de una silueta, esta sería mi parte posterior, esta sería mi parte delantera. Vuelve y juega. Si yo reviso mi cintura puede tener la misma proporción. Si yo reviso mi cadera, ya mi cadera debe quedar más grande el posterior que el delantero, y esta misma inclinación debe ir por rodilla para que se siga viendo la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que si usted revisa acá, tengo lo mismo en cintura, pero fíjese que aquí ya tengo más recorrido hacia el posterior que lo que estoy dando en el margen de costura. Si yo reviso acá, debo seguir con esa misma inclinación para que el pantalón no se vea desproporcionado. ¿Listo? Y pues ya, para que rodilla y bota quede a la misma proporción del posterior, en delantero no doy nada de margen de costura y en posterior doy 4 centímetros. Ya después de haber entendido este cuadrito, voy entonces a explicar cómo trazar el pantalón. Ya que tenemos claro cómo funciona toda la estructura de pantalón y el margen de costura, voy a tomar entonces como referencia mi cuadro de tallas, en este caso infantil, que es de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Yo he venido haciendo todas las explicaciones sobre la talla número 6, pero ustedes lo ideal es que lo trabajen con la talla número 8. Recuerden que lo ideal es que ustedes hagan el ejercicio haciendo el plano y luego vuelvan a repetir en el ejercicio cambiando las tallas o las medidas con las que están trabajando. Entonces, para continuar con la talla 6, debo tener en cuenta vuelve y juega, qué medidas va a tener mi rectángulo. En este caso voy a trabajar entonces por cintura, entonces necesito el contorno de cintura. Voy a trabajar por cadera, necesito el contorno de cadera. Voy a trabajar con largo de pantalón, tomo entonces el largo de pantalón. Voy a trabajar con largo de tiro y no voy a encontrar ninguna otra medida sobre el cuadro de tallas. En este caso necesito el contorno de rodilla, el contorno de bota, la altura de cadera, pero esas medidas las vamos a ir sacando de manera deducida a medida que vayamos haciendo nuestro trabajo o nuestra ejecución. Entonces, en este caso voy a empezar a hacer mi rectángulo y sobre ese rectángulo voy a empezar a hacer el trazo del pantalón. Entonces, voy a iniciar haciendo únicamente el rectángulo de los contornos. Recuerde que esta tablita es la referencia o es el punto de partida para poder empezar a hacer todo el trazo de pantalón. Esto casi que si usted lo puede rayar, anotar aquí en el manual, porque esa es, mejor dicho, esa tabla no está definida y es el punto o la explicación para que usted logre entender esto. Entonces, lo primero que voy a trabajar es, en este caso,
mi rectángulo base. ¿Qué medidas va a tener mi rectángulo base? En este caso voy a empezar haciendo un rectángulo que va a tener el contorno más protuberante, va a ser el ancho, es decir, mi contorno de cadera. En este caso, si tomo mi contorno de cadera talla 6, estaría trabajando con 68 centímetros. Si la divido en 4, estaría trabajando con 16 centímetros. Y como estoy haciendo la parte del delantero, vengo y le doy 1 centímetro correspondiente al margen de costura. Para que quede un poco más claro, aquí el manual me dice: tome para hacer su rectángulo, o la medida más protuberante de su rectángulo es 1/4 del contorno de cadera más costura. Repito, la costura no me dice cuánto es, la costura la estoy explicando en esta tablita. En este caso tomo cadera delantera 1 centímetro. Entonces vengo y marco el ancho de mi rectángulo. Recuerden que siempre deben dejar espacio para arriba, para los lados, hacia la parte inferior, porque el pantalón por lo general incrementa. Entonces voy a venir acá y voy a marcar ahora sí el ancho de mi rectángulo. ¿Qué es lo que acabo de hacer o qué es lo que acabo de marcar? Repito, lo único que hice fue trabajar 1/4 de mi contorno de cadera. Recuerde que cadera se identifica con K, o usted puede escribir CA o puede escribir cadera completa, más costura. ¿De dónde está saliendo este margen de costura? De la explicación o la introducción que hicimos previo a empezar a hacer el trazo. Listo. En este caso no voy a trabajar el largo total del pantalón, sino que únicamente voy a trabajar con el largo de tiro. ¿Por qué con el largo de tiro? Recuerde que cuando nosotros hacíamos la explicación de dónde están cada una de las alturas, decíamos que hasta donde está la altura de tiro o el largo de tiro es donde voy a tener el contorno circular con los que he venido trabajando. De aquí para abajo ya empiezo a tener estos contornos diferentes que son las piernas. Entonces, en este caso, vengo y escuadro y vengo y doy el largo de tiro. Insisto, ¿por qué el largo de tiro? Porque es la medida más larga con la que estoy trabajando, por lo menos desde la base genital hacia la parte superior. Si no me siento muy seguro escuadrando, simplemente vengo y marco al lado y lado cada una de las medidas y vengo y trazo para poder cerrar mi rectángulo. Recuerde que siempre todo lo que nosotros trabajamos lo identificamos o lo bautizamos. En este caso voy a venir y voy a ir bautizando cada una de las líneas que fui trabajando. Entonces tengo mi línea de cintura, tengo mi línea de tiro, tengo mi línea de costado y tengo mi línea de centro frente. Ya después de tener claro cada uno de los puntos, tengo entonces mi contorno de cintura, la altura del tiro, me haría falta el contorno de cadera. Aunque en infantil no me están marcando o no estoy trabajando la altura de cadera, pensando en que no va a trabajar ningún tipo de ajuste, debe tener en cuenta que hoy por hoy, incluso para las niñas, se trabaja pantalones levantacola. Lo ideal es que usted identifique la altura de cadera. ¿Cómo identificamos la altura de cadera? Recuerde que es tomar el largo de tiro y dividirlo en 3 partes iguales. Entonces vengo por acá, por mi costado, y divido en 3 partes iguales para poder identificar la altura de cadera. Recuerde que lo único que debo hacer es tomar 2/3 partes de cintura hacia tiro y ahí ya tengo ubicada mi altura de cadera. Entonces vuelve y juega, lo único que he hecho es venir, tomar el largo de tiro, dividirlo en 3 partes iguales y tomar una tercera parte para poder trabajar o para poder tener altura de cadera. Listo. Ya en este punto que tengo entonces identificado mi cintura, mi centro frente, mi costado y mi altura de cadera, voy a venir a trabajar la amplitud del tiro. La amplitud del tiro, a medida que vayamos avanzando, se van a dar cuenta que existen diferentes fórmulas. Yo en masculino y en infantil me voy a limitar únicamente a la fórmula que me está entregando el manual, porque en femenino ya les explico exactamente cómo es que funciona, teniendo en cuenta que en femenino es donde trabajo digamos que el mayor volumen o
la mayor protuberancia en glúteo o en nalga. Entonces, en este caso lo único que debo venir a marcar es la amplitud del tiro. Según mi manual, la fórmula que me está entregando para infantil para la amplitud del tiro es que tome mi contorno de cadera, lo divido en 16 partes y a eso le reste 1 centímetro. Entonces vengo acá, tomo mi contorno de cadera, lo divido en 16 y le resto 1 centímetro. Es decir que por lo menos para la talla 6 me va a quedar de 4.25. Recuerden que no dejo líneas huérfanas, entonces vengo y escuadro y repito, lo único que hice fue en este punto venir y dar contorno de cadera dividido en 16 menos 1 centímetro. Profe, eso cambia, eso varía, por lo menos en infantil, según lo que me está diciendo mi metodología para hacer pantalón, aplica de la misma manera para hacer cualquier talla. ¿Listo? Entonces, ya después de que tengo, ahora sí, cintura, altura de cadera, línea de tiro, centro frente, costado y la amplitud de mi tiro, voy a venir y voy a ubicar la línea de aplome. La línea de aplome se conoce como línea de aplome porque es el punto de partida o la referencia para tener un buen aplome en el pantalón, es decir, que no se vaya a virar o que no se vaya a torcer al momento de trabajarlo. Entonces, la línea de aplome, por lo general, queda también como mi hilo de tela. Reviso que esté bien escuadrado y de ahí sí vengo y marco entonces por todo mi centro o por todo mi eje central para poder ya marcar el largo total de pantalón. Entonces, la línea de aplome es la que me va a dar o la que me va a marcar el largo de pantalón. En este caso, largo de pantalón para la talla 6 equivale a 69. Entonces, lo único que va a venir acá es marcar mi largo de pantalón. Recuerde que esas medidas las estoy sacando de mi cuadro de tallas, no me las estoy inventando. En este caso estoy trabajando una talla 6 pantalón, así que lo que estoy haciendo es trabajar con las medidas de la talla 6 o del cuadro de tallas. Marco y digo que esta línea corresponde a bota. Marco y digo que esta línea corresponde a línea de aplome. Y en este caso, entre el tiro y la bota, aparece otra medida que corresponde a la rodilla. Lo que me está diciendo mi manual es, desde donde está su línea de tiro hasta donde está su línea de bota, divida en 2 partes iguales. Ahora, de esa mitad, suba 1 centímetro para, suba 3 centímetros para poder identificar la altura de rodilla. Vengo acá y tomo entonces el largo desde donde está mi tiro hasta donde está mi bota y marco la mitad. De esa mitad que me está diciendo que suba 3 centímetros, así que vengo y subo 3 centímetros para poder tener ahora sí la línea de rodilla. ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue venir y tomar desde donde está la línea de tiro hasta donde está la línea de bota y dividir en 2 partes iguales. Y desde esa mitad subí 3 centímetros. 3 centímetros aplica para todas las tallas en infantil. Para masculino y para femenino trabajamos con una proporción diferente porque la estructura ya es mucho más grande o mucho más larga. Entonces ya en este punto que tengo ahora sí toda la base de mi pantalón, es decir, tengo mi línea de cintura, tengo mi línea de cadera, tengo mi línea de tiro, tengo mi línea de rodilla y tengo mi línea de bota, voy a empezar a hacer ahora sí la marcación o delimitación del pantalón para poder empezar a ajustar. Recuerde que siempre usted debe partir desde un rectángulo y siempre debe tener en cuenta que hasta que usted no identifique todas las líneas, alturas y contornos de su cuerpo, no va a poder empezar a hacer los ajustes para que vaya dando la forma con la que usted está trabajando. Entonces, en este caso, según la metodología o según mi teoría del manual, me dice, tome por centro frente cintura
y ajuste o entre 1 centímetro. Profe, ¿por qué 1 centímetro? Más adelante en femenino lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir trabajando. Por el momento, entre 1 centímetro. Ese centímetro aplica para todas las tallas que usted esté trabajando sin excepción. Entra acá 1 centímetro. Desde ese centímetro usted va a venir y va a dar 1/4 de su contorno de cintura más costura. ¿Cuánto equivale mi contorno de cintura? En talla 6 vale 56, es decir, lo divido en 4, 14, y vengo a mi tablita de margen de costura y digo cintura delantera, le debo sumar 2, que es lo que corresponde la costura. Es decir, que en este caso mi cintura va a quedar de 16. Desde el centímetro que entré, vengo y marco 1/4 de mi contorno de cintura más costura, que debo tener en cuenta mi tablita de costuras y escuadres. ¿Listo? ¿Qué es lo que hice hasta el momento? Entonces, lo único que he hecho es que vine entre 1 centímetro, desde el centímetro que entré, estoy dando 1/4 de mi contorno de cintura más costura. ¿De dónde sale la costura? Ya hicimos la explicación, ya tenemos claro por qué y de dónde o cómo es que funciona. Listo, entonces ya después de haber ajustado o haber dado la medida de mi cintura, vuelvo otra vez aquí a mi manual y me doy cuenta de la diagonal o la intersección que está trabajando. Esta diagonal ahí se ve en el aire, pero realmente lo que debo tomar en cuenta es dónde está mi altura de cadera y marcar la nueva línea de centro frente por donde va a ir pasando mi tiro. Entonces, desde el centímetro que entré hasta donde está mi altura de cadera, voy a venir y voy a trazar una diagonal, que repito, va a ser mi nueva línea de centro frente. En este caso, voy a venir, voy a tomar mi curvígrafo y lo que voy a hacer es intersección de mi curvígrafo con la línea recta diagonal que trabajé hacia la parte superior y con la amplitud, en este caso, del tiro correspondiente al delantero. Fíjese que cuando yo digo que suavizo es que hago intersección. Si yo estuviese haciendo esto, ahí usted se alcanza a dar cuenta que la curva va hacia un lado, la recta va hacia otro y no hay intersección. Si yo vengo y hago esto, me voy a dar cuenta que la curva va hacia un lado, la recta va hacia otro y no hay intersección. Siempre debo buscar que mi curva intersecte o suavice sobre mi diagonal o sobre mi recta en este caso. Cuando ya encuentro esa intersección, ahí sí vengo y marco entonces mi curva de tiro. Ahora, para marcar aquí el costado, tal cual como lo trabajábamos en falda, puedo venir acá con mi curva de cadera o puedo tomar mi curvígrafo y trazar la curva. En este caso, en infantil, no me está indicando que debo subir absolutamente nada por costado, ni en delantero ni en posterior. Si usted quiere manejarle 1 centímetro como lo trabajábamos en falda, perfecto. Si lo quiere dejar así tal cual como está en el manual, perfecto. Yo lo voy a dejar así tal cual como está en el manual y voy a venir y voy a marcar mi curva de cadera. Recuerde que su curva de cadera siempre va a ir desde donde está su altura de cadera hasta donde está el ajuste de su cintura. Ya en este caso, o en este punto, puedo decir que tengo la parte superior de mi pantalón. Voy a empezar entonces a hacer el trazo de rodilla y el trazo de bota. Resulta que para poder sacar la rodilla para poder sacar el ancho de rodilla necesito tener el ancho de la bota. En el manual o en las tablas del manual, tabla de medidas, no encuentro ningún contorno de bota ni ningún contorno de rodilla, como si lo puedo encontrar en femenino. Yo puedo tomar a mi cliente, si lo estoy trabajando sobre medida, tomo el contorno de bota, tomo el contorno de rodilla y eso es lo que voy a venir a aplicar en mi plano. Sin embargo, aquí el manual me está diciendo que aumente 8 centímetros a cada lado por bota para poder tener o para poder identificar el contorno de bota. Resulta que aquí me dice modificar medida de bota según la talla. ¿Cómo hago yo entonces para saber de qué manera lo voy a modificar o de qué manera lo puedo implementar? Así como trabajamos en masculino, existen X cantidad de fórmulas para poder sacar esta medida deducida. En este caso,
Yo voy a tomar el largo total de pantalón, en talla 6 corresponde a 69, y lo voy a dividir en 10 partes iguales. Al dividirlo en 10 partes iguales voy a tomar esa medida hacia mi lado izquierdo y hacia mi lado derecho. Fíjese que eso varía de acuerdo a la talla con la que usted esté trabajando, es decir, que se vuelve un poco más anatómico de acuerdo a su necesidad. Entonces, ¿qué fue lo que hice para bota? Estoy diciendo que lo que voy a trabajar es largo total o largo de pantalón dividido en 10 partes iguales. Esa medida es lo que me va a dar para bota. Para poder tener la referencia de lo que me está indicando, aquí me está diciendo que esta medida de acá equivale a este simbolito. ¿Listo? Ahora, ¿qué marqué hacia el otro lado? Vuelve y juega. Di largo de pantalón dividido en 10 partes iguales. Eso lo que me está indicando, repito, es el ancho de bota, y aquí el manual lo que me está diciendo es que esta medida de aquí es una constante o es una fórmula. Listo. No importa si usted lo está trabajando con la medida que me está indicando el manual, que va a quedar muy grande para la talla 6, pero que puede que para una talla 8 sí funcione. Voy a trabajarlo o voy a sugerir que lo trabajen con largo de pantalón dividido en 10. ¿Listo? Esa medida de bota voy a venir y la voy a dar de la misma manera hacia la parte de rodilla. ¿Qué debo tener en cuenta? Según el manual, me está diciendo, para su rodilla, tome su medida de bota y súmele 1 centímetro. Siempre, regla general, la bota va a ser más pequeña que la rodilla y la rodilla va a ser más grande que la bota, en este caso 1 centímetro. En este y en todo, femenino, masculino e infantil. Entonces lo que debo tomar es esta medida o esa constante y aumentarle 1 centímetro. Vengo y marco. Vengo y marco. Tengo lado izquierdo, lado derecho. Repito, lo único que hice fue tomar mi constante más 1 centímetro. Lo único que hice fue tomar mi constante más 1 centímetro. Profe, ¿y entonces qué pasa con el margen de costura? Recuerde que aquí cuando nosotros hablamos en nuestro cuadrito de margen de costura, en rodilla y en bota para la parte del delantero no se da ningún aumento de costura, quedan ceros así como lo estamos trabajando, todo se aumenta hacia la parte del posterior. Entonces, ya en este punto voy a venir y voy a marcar, o voy a venir y voy a unir de rodilla, perdón, de bota a rodilla, siempre uno en línea recta. De bota a rodilla, siempre uno en línea recta, tanto por costado como por entrepierna. ¿Listo? Ahora voy a marcar o voy a venir y voy a trabajar desde donde está mi tiro hasta donde está mi rodilla. Listo, ya aquí para marcar entonces de rodilla a costado o por donde está el costado voy a tomar mi curva y voy a hacer intersección con la recta que estoy trabajando, marco hacia la parte de arriba, luego invierto teniendo en cuenta que mi curva debe hacer intersección por donde está o como está la curva del tiro. Es como si estuviera haciendo una semi-S, ¿sí? O curvas invertidas muy suaves, muy pequeñas, fíjese que no se ve tan pronunciado. Ya aquí, para marcar por entrepierna, voy a tomar entonces desde donde está mi rodilla con mi curva y voy a venir y voy a marcar. Fíjese que mi curva hace intersección o sigue la misma recta, ¿sí? Yo no puedo venir y hacer esto, como que la recta o la parte recta de mi regla se invierte o se va hacia un lado porque estaría marcando mal la curva de entrepierna. Ya en este punto puedo decir que tengo mi pantalón base delantero infantil talla 6. Cuando nosotros hablamos de pantalón, pantalón es un plano montado, es decir, necesito tener la base del delantero para ahí sí poder sacar la parte del posterior. En este caso, como ya tengo la base del delantero, lo único que voy a hacer es repisarla o retenerla para que sobre ese podamos
empezar a sacar el posterior. Entonces, solo por si las dudas, voy a ir haciendo la verificación o retiñendo cada una de las líneas con las que trabajé para que no vayamos a tener inconvenientes entre cuáles son las líneas del delantero y cuáles son las líneas del posterior. Lo ideal es que cuando haga verificación de líneas los haga con las mismas rectas o con las mismas reglas que trabajé para que no vaya a tener inconvenientes. ¿Listo? Entonces en este caso lo único que estoy haciendo es retiñendo, repasando las líneas con las que trabajé para, repito, identificar por dónde va el delantero y sobre ese poder venir y marcar el posterior. Entonces en este caso vengo y doy mi recorrido de bota, finalizo mi costado y finalizo mi entrezo. Ya ahora sí, teniendo claro por dónde va a ir o por dónde va a pasar el delantero, voy a dar inicio al trazo del posterior. Les recuerdo, es un plano montado, quiere decir que necesito, en este caso, mi plano delantero para empezar a trazar mi plano posterior. Voy a tomar entonces aquí como referencia mi manual y voy a empezar a hacer las modificaciones que me va indicando el manual. Entonces, lo primero que me dice el manual es, desde su eje central, entre 3.5. Eje central es mi rectángulo base, el que trabajé. Entonces vengo acá, eje central, centro frente original, cintura, ingreso 3.5. Profe, esos 3.5, ¿de dónde salen o por qué se trabajan? Esos 3.5 aplican para cualquier talla infantil que usted esté trabajando. Repito, ya cuando estemos en femenino vamos a profundizar un poco más para qué sirve, para qué se hace y por qué se trabaja. Listo. Ahora me dice, desde donde está la línea de tiro, entre 1 centímetro. Entonces vengo acá, desde donde está la línea de tiro, y entro 1 centímetro. Desde ese centímetro lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a unir mi línea de tiro posterior. Uno mi línea de tiro posterior y ahora lo que me dice es, sobre esa línea aumente o suba 2 centímetros. Vengo acá y subo los 2 centímetros que me está indicando. Ya en este punto se puede decir que tengo mi línea de tiro posterior, que lo único que hice fue desde donde está mi línea de tiro delantero, entrar 1 centímetro, desde donde está mi línea de centro frente original con mi línea de cintura, entrar 3.5 y subir 2 centímetros. ¿De dónde estoy sacando esas medidas? Repito, no me las estoy inventando, las estoy sacando del manual, es decir, que aplican para cualquier tipo de talla que usted esté trabajando. Ahora, ya después de que tengo mi eje central o mi línea de centro atrás, por lo menos en tiro, voy a venir y voy a marcar ahora sí la amplitud de la cintura. La cintura, por lo menos por costado, debe coincidir, así que voy a marcar mi cintura costado delantera y la voy a prolongar. ¿Qué voy a venir a trabajar? Según mi manual me está diciendo que aumente 1/4 del contorno de cintura más pinza más costura. Si yo vengo aquí a mi cuadrito de costuras, cintura posterior, estoy aumentando 2 centímetros. Es decir que 1/4 de contorno de cintura para la talla 6 equivale a 14, más pinza es lo que le quiero trabajar, le voy a trabajar lo mismo que trabajé en falda, es decir 2 centímetros, más costura, es decir, voy a trabajar una cintura de 18 centímetros. ¿Cómo voy a marcar esos 18 centímetros? Desde donde está mi eje de centro atrás, voy a venir y voy a buscar hacer intersección hasta donde está la línea de mi cintura o la prolongación de mi línea de cintura delantera. En este caso, 18 centímetros. ¿Listo? Profe, ¿pero qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que marcó? Entonces recuerden, lo único que hice fue tomar este punto de acá. Espérenme, marcamos con un color que se note más. Lo único que hice fue tomar este punto de acá y decir que es 1/4 de mi contorno de cintura más costura. ¿De dónde sale la costura? Del cuadrito de costura, más pinza. ¿De dónde sale la pinza? Ya depende del tamaño que usted le quiera trabajar. Yo en este caso voy a decir que de pinza le di 2 centímetros. En femenino más adelante van a entender cuál es la diferencia entre cada uno de estos puntos. Listo.
Ya en este caso tengo mi centro atrás, tengo mi cintura. Me hace falta entonces venir a marcar mi cadera y me hace falta venir a marcar el tiro. ¿De qué manera voy a marcar la cadera? Desde donde está mi línea de centro atrás, por mi línea de cadera, voy a venir y voy a dar 1/4 de contorno de cadera más costura. En este caso, vuelve y juega. Lo único que debo hacer es tomar mi cuadrito de margen de costura y decir 1/4 de contorno de cadera para la talla 6 equivale a 17, más 3 centímetros que equivalen al posterior o que salen del posterior, serían en este caso 20 centímetros. Entonces vuelvo y juega, lo único que hago es que vengo y marco aquí los 20 centímetros con los que estoy trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? De cadera a tiro va completamente recto, así que lo único que hago es que vengo y escuadro en ángulo de 90 grados y prolongo la línea de tiro con la que estoy trabajando. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? De tiro a costado o por donde está la cintura, marco en línea completamente recta porque cuando saque la pinza, al cerrar la pinza voy a hacer que esto se convierta en una curva. Si lo marco curva, tendría una curva muy protuberante que no me va a funcionar para lo que estoy trabajando. Voy a cerrar de una vez o voy a culminar de una vez la parte superior. Voy a venir y voy a marcar la pinza. La pinza, recuerde que la podemos marcar con el contorno o la medida total de cintura dividido en 2 partes iguales. ¿Qué debo tener en cuenta? Siempre escuadro en ángulo de 90 grados hacia donde está mi centro. Marco ángulo de 90 grados. Y para el largo de pinza, recuerde que aquí me está dando una medida estándar o simplemente yo le puedo trabajar una medida deducida, que lo único que hago es donde está el largo de mi pinza hasta donde está mi altura de cadera, divido en 3 partes iguales y tomo solamente 2/3 partes. Entonces vengo y marco 2/3 partes de mi altura de cadera y vengo y digo primer y segundo lado de pinza. En este caso estoy dando 1 centímetro y 1 centímetro a cada lado porque mi pinza la dejé de 2 centímetros. Y vengo y cierro o vengo y trazo, insisto, primer y segundo lado de pinza. Listo, ya tengo entonces mi centro atrás, mi cintura, mi costado hasta línea de tiro para el posterior. Voy a venir y voy a marcar la prolongación o el aumento del tiro correspondiente a mi posterior. ¿Qué me está diciendo? Desde donde está su base original, ¿sí? O sea, su centro frente original, aumente un 16avo del contorno de cadera más 2 centímetros. Es decir que desde donde está mi base original, tomo mi contorno de cadera, lo divido en 16 y a ese resultado le sumo 2 centímetros. Es decir que vengo y marco acá la prolongación de mi tiro posterior. Listo, ya tengo entonces tiro, ya tengo entonces cadera. ¿Qué debo tener en cuenta o qué debo marcar? La curva de mi tiro. ¿De qué manera voy a marcar la curva de mi tiro? Voy a venir y voy a hacer curva en 2 tiempos. Entonces vengo y hago intersección, línea de tiro delantera, y vengo y finalizo, vengo y termino invirtiendo la curva hasta donde está la amplitud de mi tiro, en este caso posterior. Listo, ya después de tener entonces tiro y demás, voy a venir y voy a modificar mi rodilla y mi bota. En rodilla y en bota, ¿qué pasa o qué aplico? Recuerdan que para rodilla y para bota debo aumentar 4 centímetros de margen de costura. Básicamente lo que me está diciendo es 2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro. Entonces vengo acá, marco mis 2 centímetros, vengo acá y marco mis 2 centímetros. Por rodilla y por bota. 2 centímetros, 2 centímetros. Repito, esos 2 centímetros corresponden al margen de costura, así que vengo y marco, tal cual como marqué el delantero, línea recta de bota a rodilla, línea recta de bota a rodilla, y vengo y marco con curva de la misma manera que marqué el delantero, marco el posterior, o sea, curvas invertidas al momento de trazarlo o al momento de trabajarlo. ¿Listo? Ya después vengo acá
tomo mi curva de cadera, desde donde está rodilla con curva hasta donde está la amplitud del tiro. En este caso ya puedo decir que tengo mi básico delantero y mi básico posterior, talla 6 infantil. Por si las moscas y todavía no tenemos muy claro por dónde es que estamos trabajando, voy a venir y voy a repisar el posterior infantil. Entonces de rodilla a bota, de bota a rodilla voy en línea recta, de bota a rodilla voy en línea recta, marco la bota. En este caso, por costado, recuerde que hago intersección, invierto tal cual como lo marqué en la parte del delantero, o sea, es decir, el costado siempre lo marco en 2 tiempos. Por tiro, entrepierna, vengo y marco en una sola curva, haciendo o tomando como referencia mi punto de cintura. Vengo y marco entonces mi tiro, que lo marco también siempre en 2 tiempos o en 2 curvas, invirtiendo la curva y llevándola hasta donde está mi tiro delantero. Vengo y marco entonces mi centro atrás, o lo correspondiente al tiro posterior. Vengo y marco entonces mi cintura hasta donde está la amplitud de costura más pinza. Vengo y marco mi costado y vengo y termino de cadera a tiro. ¿Qué me hace falta? La pinza. Profe, pero bueno, si aquí tengo el plano montado, ¿de qué manera lo voy a trabajar si yo necesito el plano separado? Perfecto, usted ya lo tiene en este punto. Ahora va a ir a calcarlo o va a sacar sus moldes en cartulina, teniendo en cuenta que debe dejar aparte el delantero y aparte el posterior para poder empezar a hacer sus interpretaciones.